Adventista de Kingwood y nos encontramos en esta noche con la continuación de la campaña que se está llevando a cabo con el seminarista Carlos Muñoz. Son temas totalmente de profecía, son temas que durante estas noches hemos podido estar estudiando a fondo para poder ver y para poder aprender de cada una de las profecías dejadas en la Biblia por Cristo Jesús mismo. Nos gustaría compartir la dirección en la cual estamos localizados por si por algún motivo alguien que vive cerca nos quisiera venir a visitar. Estamos localizados en la 22388 Fort Road, Porter, Texas 77365. Una vez más, 22388 Fort Road, Porter, Texas 77365. Y en esta noche vamos a tener un tema muy especial con el seminarista Carlos Muñoz, como lo mencionábamos, y el título es Babilonia, la ciudad sin ley. Por alguna razón, si por alguna razón usted se ha perdido alguno de estos temas durante estas noches, recuerde de que puede ir a nuestra página de Facebook como Conexión Juvenil TV y ahí va a poder encontrar cada una de las transmisiones en vivo que hemos tenido con el pastor Carlos Muñoz. O si quizá por alguna razón no tenga acceso a Facebook, usted también puede ir a nuestra página de YouTube y va a poder encontrar los más recientes temas que hemos tenido con el pastor. De la misma manera hemos tenido ya campañas anteriormente con el pastor también y hemos podido y tenido la oportunidad de grabar con él, tener un par de entrevistas, así es de que puede ir a nuestra página de YouTube y ahí va a encontrar cada uno de los videos, cada uno del contenido para que usted pueda seguir estudiando, pueda seguir descubriendo las grandes maravillas que la Biblia tiene para cada uno de nosotros, especialmente en el lado de la profecía. Si usted está interesado en alguno de estos temas y quisiera estudiar un poco más a fondo, recuerde que usted puede dejar su correo electrónico en los comentarios y nosotros vamos a hacerle llegar esos correos al pastor y él va a poder ya mandarles cada uno de los temas que él está dando cada una de estas noches. Pero sin más preámbulo, vamos a empezar y vamos a ir al santuario para poder presenciar el tema de esta noche. Supuestamente viene nieve. Así que aprovechemos el calorcito de hoy y sigamos en este seminario descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Les recuerdo que este viernes vamos a estar dando el regalo que es el conflicto cósmico, el origen del mal, que va a ser el primer regalo que vamos a dar a nuestros invitados y a las familias que más asistencia tengan para que puedan aprovechar y disfrutar de ese estudio tan interesante. Es un documental que trata sobre el origen del mal, que fue el primer tema que tocamos. Les recuerdo que mañana, martes a las 7:30 empezamos otra vez. Mañana el tema es el Tribunal Supremo de Apocalipsis, el Tribunal Supremo en el lugar santísimo. Mañana vamos a tocar el tema del juicio y vamos a estudiar otra profecía de tiempo. Así que mañana traiga su calculadora nuevamente porque vamos a continuar estudiando las profecías. Recuerden que les dije que hay 3 profecías de tiempo relacionados con el tiempo del fin y con el santuario, y esos 3 los vamos a estar estudiando. Mañana vamos a estudiar el segundo y es el tema del juicio. El miércoles el tema es Apocalipsis revela la verdadera adoración. Vamos a hablar hoy un poco sobre este y el sistema de Babilonia, que levanta un sistema de falsa adoración, así que Dios nos advierte cómo adorarlo verdaderamente. Luego el viernes tenemos a las 7:30 el funeral más deseado y el libro de la vida. Vamos a estudiar el tema de el libro de la vida, que recuerden que si usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, usted no va a adorar a la bestia. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a estudiar ese tema y vamos a ver el asunto del funeral. Yo le dije que yo vengo vestido como si fuera a ir para un funeral, así que usted, si quiere, me puede acompañar este viernes. Ahora, el sábado tenemos un día muy interesante porque vamos a empezar el sábado ¿a qué hora? ¿A qué hora? No, a las 9:30 de la mañana. A las 9:15 vamos a tener un servicio de canto. A las 9:30 entonces voy a tener un tema. Para tratar de dar los más temas posibles. Y ese tema se llama la llave maestra de Apocalipsis. Vamos a entrar en la temática del anticristo y la bestia directamente. Y les voy a presentar una profecía que es la llave maestra para entender quién es la bestia, el anticristo y todo este sistema de la imagen de la bestia. Luego a las 11
después de lo que nosotros le llamamos la escuela sabática en el culto divino, voy a presentar el tema Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, parte número 1. ¿Por qué parte número 1? Porque luego a las 5:30 entonces vamos a tener Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, parte número 2. Un tema sumamente interesante, es el tema más difícil del seminario, pero también es uno de los temas más sabrosos porque Dios quita el velo, corre el velo y revela quién es el anticristo, quién es la bestia de Apocalipsis. Luego entonces venimos el domingo a las 7:30 y el tema es Apocalipsis revela ¿qué cosa? La imagen de la bestia. Una vez sepamos ya quién es la bestia, que vamos a hacerlo el sábado, entonces el domingo vamos a ver la imagen de la bestia y más adelante vamos a ver la marca de la bestia. ¿Cuántos dicen amén? Y esta noche, familia, Amazing Facts presenta Babilonia, la ciudad sin ley. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por el gran día que nos has regalado, un día más de vida y el gran privilegio que nos das de venir aquí a este lugar santo a estudiar su santa palabra. Padre, te pedimos que por favor tu Santo Espíritu nos pueda dirigir en el estudio tan importante que tenemos para correr el velo y decodificar otro engaño que el enemigo ha traído en estos tiempos finales. Dirígenos, Padre, para que no solamente podamos entenderlo, sino que podamos obedecerlo. Gracias por escucharnos siempre y todas estas cosas te las rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, que fue en donde empezamos con el tema del Cordero Inmolado, con el Evangelio Eterno. Hoy vamos a seguir estudiando este mensaje en Apocalipsis capítulo 14, este mensaje final. En Apocalipsis capítulo 14, familia, encontramos la última advertencia, la última amonestación, el último llamado de Dios a la tierra antes de acabar con ella, antes de concluir con ella. Familia, Dios le va a poner fin a este mundo perverso, injusto y cruel. Nadie dijo amén, lo voy a decir nuevamente. Dios le va a poner fin a este mundo injusto, cruel y sangriento. Gloria a Dios. Pero antes de acabar con este mundo, Dios envía este mensaje final, este evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos dicen amén? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Familia, estamos estudiando el evangelio eterno que será predicado a todo el mundo. Toda persona sobre esta tierra, independientemente del país en que se encuentra, en el lugar, en el rincón, el lenguaje o el idioma que hable, toda persona va a escuchar la predicación del evangelio eterno. Ahora, el evangelio eterno, familia, es el plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿En dónde encontramos el plan de salvación? ¿En el santuario cuál? ¿En el santuario terrenal? No, en el santuario celestial. Recuerden que Cristo es el que está llevando a cabo el plan de salvación en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Ahora, a ver si recuerdan cuál es el evangelio eterno o cuál es el plan de salvación. A ver quién recuerda. El plan de salvación es ¿qué? Regresar a la presencia de Dios. Amén. Ese es el evangelio eterno. El plan de salvación es que usted y yo podamos morar nuevamente cara a cara con Dios como lo hicieron Adán y Eva. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Ahora, el evangelio eterno, familia, tiene 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tienen? 3 dimensiones. Muy bien. La primera dimensión del evangelio eterno es el perdón de los pecados. Nadie dijo amén. Voy a repetirlo nuevamente. Quiero que me escuchen. Recuerda que el pecado es lo que trajo separación entre Dios y la humanidad. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Ahora le vuelvo a repetir. La primera dimensión del plan de salvación es el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
Porque aquello que nos va a llevar a la muerte, gracias a la muerte de Cristo Jesús, usted y yo somos perdonados. Gloria a Dios. Familia, la segunda dimensión del plan de salvación no es solamente el perdón de los pecados, sino también es la victoria sobre el pecado en tu vida. Voy a tener que repetirlo nuevamente. Les voy a explicar esto. Si yo soy un adicto a la heroína y yo vengo y le pido, me arrepiento, vengo al Señor y me arrepiento y le pido perdón. Pregunta, ¿el Señor me perdona, sí o no? Claro que sí. Pero yo sigo siendo un adicto. Escúchame bien, el plan de salvación no es un plan parcial. El plan de salvación, Dios no solamente te perdona de tus pecados, sino que Dios ahora te da el poder para que tú tengas victoria sobre el pecado en tu vida. Para que tú no sigas siendo esclavo del pecado, para que Dios pueda liberarte y hacerte una nueva criatura. Amén. El adicto puede venir y decir, yo puedo obtener la victoria sobre mi adicción gracias al poder de Cristo Jesús. Amén. Esa es la segunda dimensión del plan de salvación. Pero quiero que entiendan algo, que el plan de salvación no es solamente el perdón de los pecados. El plan de salvación no es solamente la victoria sobre el pecado en tu vida, sino la tercera y última dimensión del plan de salvación es la erradicación o eliminación del pecado y la maldad de este mundo para siempre. Gloria a Dios. Alguien está contento con esas buenas nuevas porque ese es el plan de salvación. Amén. Que se elimine y se acabe la maldad, el egoísmo, las injusticias, la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, y ya no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni dolor, nada de eso, ni clamor, porque todas esas cosas han pasado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de salvación. ¿Están conmigo o no están conmigo? Versículo número 7. Dice ahí, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Familia, ese primer ángel que acabamos de leer es un llamado que Dios hace a su pueblo para restaurar 4 principios que Cristo tenía establecido con la iglesia primitiva. Si en el primer ángel se nos está llamando a restaurar esos 4 principios, es porque lamentablemente en el tiempo del fin, esos 4 principios han sido ¿qué? Si hay que restaurarlos es porque han sido ¿qué? Han sido olvidados, han sido puestos a un lado, y Dios en el primer ángel nos llama a restaurar esos principios. Dios nos llama a que regresemos nuevamente a cómo Cristo estableció la iglesia. Dice Jeremías capítulo 6 versículo 16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por qué cosa. Las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Mas el pueblo dijo que no andaremos. Familia, este primer ángel es un llamado a regresar a las sendas antiguas, es un llamado a restaurar 4 principios que Cristo estableció con su iglesia. En esta noche vamos a empezar con el primero, mañana martes, miércoles y viernes vamos a cubrir esos 4 principios. Luego dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? La gran ciudad. ¿Por qué razón? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Escúcheme bien. Babilonia, vamos a ver más adelante que Babilonia va a caer. ¿Saben por qué? Babilonia va a caer porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere regresar a las sendas antiguas, sino que Babilonia quiere seguir dándole su vino al mundo, y por esa razón Babilonia va a caer. Ahora, ¿qué le va a suceder a las personas que se queden dentro de Babilonia cuando escuchen el evangelio eterno y cuando decidan no salir de ella? Dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno ¿qué? Si alguno adora ¿a quién? A la bestia. Paremos un momento ahí con la palabra adoración. Nosotros en el cristianismo tenemos un concepto muy erróneo de lo que es la adoración. Nosotros pensamos que la adoración es cantar o brincar y saltar y alabar. Y aunque la adoración
tiene connotaciones sobre esas cosas, familia. Eso no es lo que significa la adoración. La palabra adoración en el griego es la palabra proskuneo. Y la palabra proskuneo, ¿sabe lo que significa? Yo le voy a mostrar lo que significa proskuneo en vez de decírselo. Esto es lo que significa la palabra proskuneo o adoración. ¿Qué acabo de ser? ¿Qué acabo de ser? Postrarme y humillarte ante Dios. Esa es la adoración. Amén. Y basado en ese acto de humillación, de entrega a Dios, es que todo lo demás surge. ¿Están conmigo? Y la adoración, si usted quiere buscar un sinónimo a la adoración, le voy a dar una palabra que es un sinónimo a la palabra adoración. Y la palabra es obediencia. Amén. Si tú adoras a Dios, la adoración que Dios quiere es la obediencia. Amén. Ahora, noten algo. Usted puede adorar a Dios, pero aquí dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, en el 9, perdón, que usted también puede adorar ¿a quién? A la bestia. Usted también puede obedecer a la bestia. En otras palabras, usted está o adorando y obedeciendo a Dios, o usted está adorando y obedeciendo ¿a quién? A la bestia. Y a quien tú adores, a quien tú obedezcas, de ese es que tú vas a recibir su marca a su sello. Si tú adoras y obedeces únicamente a Dios, entonces ¿qué vas a recibir? ¿Su qué? Su sello. Pero si tú adoras o obedeces a la bestia, entonces vas a recibir ¿su qué? Su marca. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo durante estas 2 semanas, porque la Biblia dice no adorar a la bestia, ni a su imagen, ni recibir la marca en su frente o en su mano. Por eso, familia, estamos estudiando estos temas, porque lamentablemente la Biblia dice que el diablo tiene a todo el mundo engañado. Todo el mundo está siguiendo a la bestia. Y el que siga a la bestia, ¿qué le va a pasar? Al que adore a la bestia, sigue diciendo el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Familia, aquí dice que Dios va a derramar su ira sobre este mundo sin misericordia y sin filtro. ¿Están conmigo? Dios va a derramar su ira sobre esta tierra, y esa ira se manifiesta por medio de las 7 plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16. Pero antes de Dios derramar su ira y antes de Dios acabar con este mundo, Dios envía el mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque esto es un mensaje de salvación que Dios tiene para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para empezar a desglosar esta temática de la bestia, de la imagen de la bestia, de la marca de la bestia, que todos ellos se levantan de Babilonia, entonces hoy les dije que íbamos a empezar a hablar sobre Babilonia, que es esta ciudad de la cual el diablo está utilizando para implementar un sistema de falsa adoración. Ahora, nosotros ya sabemos que el libro de Apocalipsis, mucha gente comete el error de tratar de interpretarlo de manera literal. Pero sabemos ya que la Biblia nos está hablando ¿en qué manera? En forma simbólica, en lenguaje figurado. Y nosotros tenemos que decodificar esos símbolos. ¿Están conmigo? Ahora, ¿quién es Babilonia o qué es Babilonia? Hoy le dije que vamos a hacer una introducción a esta temática. Pues mire qué interesante. En Apocalipsis capítulo 12 aparece una mujer. Y esta mujer, dice la Biblia en Apocalipsis 12, está vestida o cubierta por la gloria de Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué representa una mujer en la profecía? ¿La iglesia o el pueblo de Dios? ¿Cómo lo sabemos? ¿Porque yo lo digo? ¿Porque alguien lo dice? No, porque está en la palabra de Dios. Amén. Miren cómo dice en Jeremías capítulo 6, versículo 2. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Isaías 51, 16. Decir a Sión, pueblo mío, eres tú. Amén. Así que Sión es el pueblo de Dios y Sión es comparada a una mujer hermosa. Apocalipsis capítulo 19 dice que Cristo viene a buscar a su esposa. En otras palabras, esta mujer de Apocalipsis capítulo 12 representa el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Amén. La esposa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Pero en Apocalipsis 17 aparece otra mujer. Y esta mujer tiene algo muy interesante. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 17. Vamos a estudiar, si no me equivoco, creo que es el lunes. Vamos a estudiar el capítulo 17 de Apocalipsis en detalle. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Vayan conmigo al versículo 5. Versículo 4 mejor. Apocalipsis 17, 4. Miren esto. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cuál era? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten, familia, que Apocalipsis 17 llama a esta mujer, ¿qué cosa? Babilonia la madre de las rameras. En otras palabras, ¿cuántas iglesias o cuántos pueblos hay en el libro de Apocalipsis? Hay dos, familia. Una iglesia pura, fiel, que sigue y obedece a su esposo, pero la Biblia nos habla de otra que le llama ramera o prostituta, porque ella, en vez de serle fiel a Dios, vamos a ver más adelante, ella está cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. Ahora, para entender la Babilonia de Apocalipsis, tenemos que ir hacia la Babilonia de las Escrituras hebreas. Porque ¿qué es lo que sucede en Apocalipsis? En Apocalipsis, Juan utiliza personajes, eventos y lugares que ocurrieron localmente con el pueblo literal en el viejo pacto, y Juan utiliza esos personajes, eventos y lugares para explicar las cosas que van a pasar en el tiempo del fin. Él usa eso literal que pasó antes para explicarlo de manera simbólica como va a ser en el tiempo del fin. Así que para entender a Babilonia de Apocalipsis o la Babilonia de los tiempos del fin, tenemos que entender la Babilonia anterior. ¿Están conmigo? O la Babilonia literal. Ahora, en Babilonia literal, según nos dice las Escrituras hebreas, especialmente en el libro de Daniel, ocurre algo muy interesante. ¿Qué sucedió en Babilonia? Que en Babilonia vino el rey Nabucodonosor. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? En Daniel capítulo 3, ¿qué hizo? Levantó una ¿qué? Una imagen o una estatua, un ídolo, ¿recuerdan? Y decía el rey Nabucodonosor, puso una ley y decía que toda persona que no se postrare y que no rindiera homenaje, que no adorara a la imagen o la estatua, ¿qué iba a pasarle? Iba a ser echado dentro de ¿qué? De un horno de fuego. En otras palabras, iba a recibir una sentencia de muerte. Increíble, interesante que en Apocalipsis capítulo 13 ocurre lo mismo. Dice que se va a levantar una imagen a la bestia y el que no adore a la imagen de la bestia va a recibir una sentencia de muerte. ¿De dónde Juan saca eso? Pues de esta historia en Daniel capítulo 3. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué esos tres jóvenes hebreos, que ninguno tenía más de 20 años, por qué esos tres jóvenes hebreos no adoraron a la imagen? Porque ¿qué implicaba adorar la imagen? Desobedecer a Dios. Desobedecer específicamente ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Específicamente el segundo mandamiento de la palabra de Dios que dice que no te postrarás ni adorarás ídolos ni imágenes. Familia, esos tres muchachos prefirieron morir que desobedecer la ley de Dios. Esos tres muchachos prefirieron la muerte que desobedecer un mandamiento de la santa ley de Dios. Lucifer fue echado del cielo por desobedecer, por rebelarse en contra de la ley de Dios. Adán y Eva fueron también echados del jardín del Edén, de la presencia de Dios, por desobedecer su mandato. ¿Están conmigo? Ahora, quizá usted está sentado ahí, quizá usted está mirando y escuchando lo que yo estoy diciendo y me está diciendo, Carlos, estás perdiendo el tiempo. Carlos, yo no sé qué estás hablando en esta noche, porque la ley de Dios ha sido abolida. La ley de Dios ha sido abrogada. Ya nosotros los cristianos no estamos bajo la ley, sino estamos bajo ¿qué?
La gracia, la ley de Dios, eso es del viejo pacto. Nosotros somos cristianos del nuevo pacto y ya la ley de Dios, ya eso caducó y nosotros somos libres ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos han escuchado eso? Ahora, yo no nací en un hogar cristiano. Yo, como les he mencionado, yo hasta ateo llegué a ser agnóstico. Así que cuando yo vengo al cristianismo y yo empiezo a estudiar y empiezo a buscar, yo me doy cuenta que dentro del cristianismo me encuentro con dos grupos. Un grupo de cristianos mayormente dice que los 10 mandamientos de Dios son su santa ley moral y son una ley eterna. Pero luego me encuentro con otro grupo de cristianos que son la mayoría y estos cristianos dicen, mira, la ley de Dios ha sido abolida, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y eso es viejo pacto. Ahora, yo sé, familia, que Dios no se contradice, ¿están conmigo? Yo sé que Dios no se contradice y yo me encuentro con estos dos grupos. Ahora, los dos grupos se están contradiciendo porque uno dice que sí, guardamos la ley y el otro dice que no. Ahora, ¿ustedes creen que yo le voy a hacer caso a los dos grupos? No. ¿A quién yo le voy a hacer caso? A la palabra de Dios. Porque tengo dos personas, dos grupos diciéndome dos cosas contrarias. Entonces yo vengo y empiezo a decir, ¿a quién le creo? Pues yo solamente tengo que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Les voy a enseñar algunos versículos que utilizan para justificar o decir que ya la ley de Dios ha sido abrogada o abolida, que fueron las que me enseñaron a mí. Dice Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Queda pues abrogado, ¿qué cosa? El mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí claramente dice que el mandamiento de Dios quedó abrogado, que la ley de Dios está abrogada, que nada perfecciona y que tenemos una mejor esperanza, lo que se sobreentiende que es la esperanza en Cristo Jesús y que por lo tanto la ley está puesta a un lado. Miren Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13, dice así: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Levánteme la mano, ¿quién quiere estar bajo maldición? Nadie. Nadie quiere estar bajo maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá y la ley ¿qué cosa? No es de fe. ¿Están conmigo? Aquí claramente te dicen, si tú estás obedeciendo la ley de Dios, tú estás bajo maldición. Tú estás, entonces la ley no es de fe, sino ahora el justo vive por la fe. Y la ley no es de fe. Ahora familia, estos versículos y hay varios más que hay, parecen ser muy contundentes, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que parecen contundentes? Parecen que sí, que son muy claros, pero quiero decirle una cosa familia. Dos principios que nosotros tenemos que tener para estudiar la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Y estos dos principios los vamos a aplicar durante todo este seminario y los vamos a aplicar siempre que estudias la Biblia. ¿Y cuáles son esos dos principios? Primero, ya se los dije, es que Dios no se contradice. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y viene de la mente de Dios. Dios no se contradice. Segundo punto es que un versículo sin contexto es un ¿qué? Un pretexto. ¿Cómo es que dice? Un versículo sin contexto es un pretexto. En otras palabras, hay personas que sacan versículos de la Biblia y los sacan fuera de su contexto. Fuera del contexto del capítulo, fuera del contexto del libro o fuera del contexto de la Biblia misma. Y de ahí entonces sacan ese versículo y yo he visto iglesias levantadas sobre un solo versículo completamente fuera de contexto. Le voy a dar un ejemplo de lo que es sacar un versículo fuera de contexto. Una vez me encontré con un muchacho, un joven cristiano, y este joven cristiano me encontré y me dijo, los cristianos se pueden hacer tatuajes. Y yo lo miré, ¿cómo? Sí. A mí me enseñaron que el cristiano se puede hacer tatuaje. Y yo no era cristiano, recuerden, yo era del mundo, yo tengo muchísimos tatuajes. Y yo le dije, bueno, yo tengo mis tatuajes, pero era porque yo estaba ignorante a la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y él dice, no. Y yo le digo, ¿y qué versículo tú tienes para justificarme eso? Y él me dice, ¿sabe qué versículo me sacó? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo sinvergüenza, ¿verdad? ¿Qué hizo él con ese versículo?
lo sacó fuera de contexto, porque eso no es lo que quiere decir ese versículo. Porque si fuera así podemos hasta matar a alguien y decir, eso está bien, ¿verdad que sí? Eso es sacar un versículo fuera de contexto. Familia, nosotros no vamos a cometer ese error. Aunque en la Biblia hay aparentes contradicciones, el problema no es la Biblia, el problema es la interpretación que nosotros le estamos dando a la Biblia. La Biblia es repetitiva. Dios repite desde Génesis hasta Apocalipsis lo mismo muchas veces para que nosotros no vengamos a darle nuestra propia interpretación, sino que la Biblia se interpreta sola. Amén. Por eso mi trabajo es tan fácil. Mi trabajo es enseñarle a ustedes simplemente lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo? Yo no puedo venir aquí a tratar de darle mi propia interpretación, lo que yo quiero, lo que yo entiendo, lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me gusta. No es lo que yo digo, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Están conmigo? Y eso lo vamos a aplicar en esta noche. Ahora, para empezar el estudio de esta noche, yo voy a empezarlo con una pregunta muy interesante. Recuerden que estamos hablando sobre este asunto de la ley de Dios. Y la primera pregunta que yo hago cuando voy a hacer este estudio es ¿son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios le ha dado a su pueblo? Pregunta, ¿son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios le dio a su pueblo? No. Familia, Dios le dio numerosas leyes. Dios le dio leyes civiles. Dios le dio leyes sobre los esclavos. Dios le dio leyes de salud, leyes de negocio, leyes penales, leyes de restitución, leyes humanitarias, leyes de ganado, leyes de agricultura. Dios le dio muchísimas leyes a su pueblo, además de los 10 mandamientos que son la ley moral. Ahora, entre todas esas leyes que Dios le dio una ley muy interesante a su pueblo que se conocen como la ley de Moisés o las leyes mosaicas o la ley ceremonial. ¿Están conmigo? Y yo le voy a mostrar a ustedes en esta noche que toda la confusión que existe en el cristianismo hoy en día es porque hay una confusión en cuanto a la diferencia entre la ley moral de Dios y la ley ceremonial de Moisés. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? En esta noche, familia, vamos a deshacer con este malentendido y vamos a dejar que la Biblia y la Biblia nada más nos hable para que podamos entender la confusión que existe y por qué tantos cristianos creen que la ley de Dios ha sido abolida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley de qué? La ley de Moisés y la ley de Dios. Muy bien, yo voy a dividir esto en dos categorías bien sencillo. La ley de Moisés y la ley de Dios. Y voy a darle algunos ejemplos nada más. No tengo tiempo de darle todos, pero si usted me dio su correo electrónico, yo le voy a enviar ese estudio completo. Si usted no me ha dado su correo electrónico todavía, me lo puede dar a mí, se lo puede dar a mi esposa. También saludamos a las personas de Conexión Juvenil TV que nos están viendo. Si usted también le interesa tener las notas, por favor puede poner ahí mismo en la página de Facebook o enviárselo por correo al ministerio y con mucho gusto yo le hago llegar las notas y los estudios relacionados a eso. No da tiempo, solamente vamos a ver algunos puntos y usted va a ver cuán claro es esto. Vamos a empezar. La ley de Moisés es llamada la ley de ¿qué? La ley de Moisés. Y la ley de Dios es llamada ¿qué cosa? La ley de Dios o la ley del Señor. Miren qué sencillo. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que ¿qué? En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita. Según dice el salmista, la ley de Dios es algo delicioso. Es algo para meditar y contemplar de día y de noche. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Miren cómo dice Romanos capítulo 7 versículo 22. Pablo dice lo mismo que dijo el salmista. Porque según el hombre interior me deleito ¿en qué cosa? En la ley de Dios. Nuevamente aquí Pablo confirma que la ley de Dios es una delicia. Ahora vamos a ver la ley de Moisés. Esdras capítulo 3 versículo 2. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él ¿qué cosa? Holocaustos, como está escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés, varón de Dios. Familia, un versículo sin contexto es un pretexto. Miren, vamos a analizar el contexto para ver. Aquí dice que la ley de Moisés habla de edificar altares y de holocaustos o sacrificios. Le hago una pregunta. ¿En los 10 mandamientos habla de altares o de sacrificios y holocaustos? No. Ninguna parte. Pero en la ley de Moisés sí. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés es la ley ceremonial con la cual se limpiaba o se purificaba los pecados
en el santuario terrenal en el viejo pacto. ¿Están conmigo? Esa era la función de la ley de Moisés, era limpiar el pecado, que era lo que ocurría en los altares y con los holocaustos. Mira Hechos capítulo 15, versículos 1 y 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no circuncidáis conforme a qué cosa, a la costumbre de Moisés, no podrán ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen ¿qué cosa? ¿Qué estaba pasando? Que los fariseos estaban enseñando y le estaban diciendo a los cristianos que si no guardaban la ley de Moisés, no se iban a salvar. En otras palabras, aquí habla de la circuncisión como parte de la ley mosaica ceremonial. Le hago una pregunta. ¿En los 10 mandamientos habla de la circuncisión? No. Pero en la ley de Moisés, en la ley ceremonial, ¿habla de la circuncisión? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Clarito el contexto. Vamos a la próxima categoría. La ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios sobre 2 tablas de piedra. La ley de Moisés fue escrita por Moisés ¿en dónde? En un libro. Noten la diferencia. No quiero que me malentiendan. Ambas leyes vienen de Dios, pero vamos a notar que es muy interesante cómo Dios la da. Dice Éxodo capítulo 32, 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre ¿qué? 2 tablas. Le hago una pregunta. ¿Qué fue lo que escribió Dios sobre las 2 tablas de piedra que se llaman las tablas del testimonio? Los 10 mandamientos. ¿Y quién lo escribió? Dios mismo. ¿En dónde los escribió? Sobre tablas de piedra. ¿Será que Dios nos está tratando de decir algo cuando lo escribió sobre tablas de piedra? Miren aquí, la ley de Moisés, Deuteronomios capítulo 31, versículo 24 al 26, dice así: y cuando Moisés, ¿quién? Moisés acabó de hacer ¿qué? De escribir las palabras de esta ley, ¿en dónde? Noten que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios en tablas de piedra. La ley de Moisés la escribió Moisés en un libro. Hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo que tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto. Le hago una pregunta, familia. ¿En dónde iban los 10 mandamientos de Dios, las 2 tablas? Dentro del arca. Pero ¿en dónde iba el libro de la ley ceremonial de Moisés? Al lado del arca. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué las tablas de Dios, los 10 mandamientos fueron escritos sobre tablas de piedra y la ley Moisés fue escrita en un libro? Mira qué interesante. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir? Aquí en Houston, aquí hay playa. Sí, aquí hay playa. Ustedes están cerca del mar, ¿verdad? Del mar Caribe. ¿Cuántos han ido a la playa? ¿Cuántos han ido a la playa, verdad? ¿Y cuántos van cuando están enamoraditos? ¿Qué hacen cuando están enamorados en la playa? ¿Qué hacen? Dibujan, ponen un corazón, ¿verdad? Y ponen el nombre tuyo, el nombre de la fulana. ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? Muy bonito. Pero ¿qué sucede en la playa cuando usted escribe en la arena? ¿Viene qué? Viene la marea y ¿qué hace? Y lo borra. ¿Verdad que sí? Contrario, cuando tiran cemento fresco. Donde yo viví en Puerto Rico, yo me acuerdo cuando estaban tirando una calle nueva y le pusieron cemento fresco. ¿Y qué hacen los muchachitos cuando hay cemento recién tirado? ¿Nos ponemos a qué? A escribir. Escribimos nuestros nombres y pusimos un montón de disparates. ¿Sabe qué? Que todavía al sol de hoy usted puede ir a esa calle donde yo viví en Puerto Rico y usted va a ver los nombres de nosotros y lo que escribimos ahí. Porque fue escrito sobre ¿qué? Sobre tablas de piedra. ¿Están conmigo? Lo que Dios nos está diciendo cuando escribió su santa ley sobre tablas de piedra es que su ley es eterna. No se puede borrar. Amén. Y tan importantes son sus 10 mandamientos que Él no se lo dio a nadie para escribirlo, sino que los escribió Él mismo con su propio dedo. ¿Cuántos dicen amén? Miren aquí, 2 de Crónicas capítulo 35, versículos 11 y 12. Y sacrificaron la ¿qué?
la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre tomada de mano de los levitas, y los levitas degollaban la víctima. Tomaron luego del holocausto, según está escrito, ¿en dónde? En el libro de Moisés. Le hago una pregunta, el contexto: Pascua, sacerdotes, sangre, levitas, degollar víctimas y holocaustos. ¿En algún lugar de eso habla de eso en los 10 mandamientos? No, pero sí está escrito en el libro de la ley de Moisés, porque esas son leyes que ceremoniales que tenía que ver con la limpieza del pecado que se había acumulado en el santuario. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Próxima categoría, y esta es la más importante de todas. Mire, si usted entiende esta categoría, esto se cae de la mata, como dicen. La ley de Dios, familia, define, identifica y o señala el pecado. Pero la ley de Moisés fue añadida a causa o a resultado del pecado. ¿Para su qué? Para su expiación o su limpieza. ¿Están conmigo? Expiación significa limpieza. En otras palabras, la ley de Dios señala, diagnostica el pecado o el mal, y la ley de Moisés resuelve el problema del pecado. ¿Están conmigo? Vamos a mirar qué fácil es esto. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por la ley, por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Ahora, la pregunta que alguien me podría hacer es: ¿y de qué ley está hablando? ¿De qué ley está hablando que es la que da el conocimiento del pecado? Pues dejemos que Pablo mismo nos conteste en Romanos 7:7. Pablo dice: yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Pregunta: cuando habla de que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Pablo dice que es por medio de la ley. ¿De qué ley está hablando? De los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice: no codiciarás, que es ¿cuál? El 10º mandamiento. ¿Están conmigo? Así que escúcheme bien, familia, esto es muy importante, porque yo no conozco ningún cristiano sobre esta tierra, por lo menos no lo he conocido hasta ahora, no me sorprendería encontrar a alguien que lo crea. Yo no he encontrado ningún cristiano sobre esta tierra que no me diga que el problema que existe en este mundo y por lo cual estamos en esta situación no es por el pecado. ¿Están conmigo? El pecado es lo que nos tiene aquí. El pecado es lo que nos separó de Dios. El pecado es la que nos tiene en este mundo de tragedia y de sufrimiento y de dolor. El problema es el pecado en este mundo, familia. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿cómo usted sabe lo que es el pecado? ¿A dónde tiene que ir para poder identificarlo? ¿A dónde tienes que ir? A la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que te enseña qué es el pecado. Mira, primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. ¿Están conmigo? Familia, para nosotros saber lo que es el pecado, para nosotros saber qué fue lo que mató a Cristo, nosotros tenemos que identificar ¿qué cosa? El pecado. Y para hacer eso, ¿qué necesito? Los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Noten que aquí dice, y a veces se nos pasa este punto, aquí dice que cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. En otras palabras, el pecado, además de transgredir la ley de Dios o de traspasar la ley de Dios, el pecado, antes de traspasar la ley de Dios, traspasa otra cosa. ¿Y qué es lo que el pecado traspasa? El corazón de Dios. Porque cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, a Dios eso le rompió el corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe muy bien cuáles son las consecuencias o el resultado del pecado. Y la Biblia enseña que la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Es un reflejo de quién es Él, de su santidad y de su amor. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Familia, el primer paso en la reconciliación con Dios es ¿qué? La convicción del pecado. Y te pregunto, ¿cómo identificamos lo que es el pecado? Su santa ley moral, los 10 mandamientos, revela al ser humano sus pecados. Pero noten algo, que la santa ley de Dios no proporciona el remedio para los pecados. ¿Están conmigo? Eso se resolvió ¿en dónde?
en la cruz del Calvario. Escúcheme bien. Si usted se llama hijo o hija de Dios, si usted se llama cristiano o cristiana o seguidor de Cristo, y usted sabe que el pecado fue lo que mató a Cristo, yo entonces como cristiano no quiero nada que ver con el pecado. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque el pecado fue lo que mató a mi Señor. Entonces, si yo como cristiano, reconociendo que Cristo, el inocente, murió por mis pecados, significa que yo no quiero nada que ver con el pecado. Significa que a dónde yo tengo que ir para saber lo que es el pecado. A la ley de Dios. ¿Están conmigo? Significa que la cruz del Calvario no invalida la ley de Dios, sino al revés, lo levanta, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Están conmigo? Y la muerte, el pecado es la transgresión de la ley. Significa que como cristiano, si yo quiero honrar a Cristo por lo que Él hizo por mí, yo tengo que regresar a esa ley y no violentarla ni traspasarla. ¿Están conmigo? Porque eso sería pisotear el sacrificio de Cristo que Él hizo por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabroso o no sabroso? Y las leyes de Moisés y la ley ceremonial, ¿cuál fue el propósito? Recuerde que la ley de Dios define, identifica y os señala el pecado. Pero la ley de Moisés, ¿para cuál era su propósito? Fue añadida a causa o a resultado o a consecuencia del pecado. ¿Para su qué? Para su expiación. ¿Están conmigo? O sea, uno te dice cuál es el problema y el otro, que es la ley de Moisés, te resuelve el problema. Miren cómo dice aquí, Nehemías capítulo 10, versículo 33 al 36. Para las cosas santificadas y los ¿qué? Los sacrificios de ¿qué? O limpieza por el ¿qué? Por el pecado de Israel. Y para toda la obra de la casa de nuestro Dios en los tiempos determinados cada un año, para quemar sobre el altar de nuestro Dios, como está escrito en ¿dónde? Ustedes sin darse cuenta ya son expertos. Porque cuando aquí dice, como está escrito en la ley, le hago una pregunta. ¿De qué ley está hablando el contexto? Vamos a repasar. Sacrificios de expiación por el pecado, la casa de nuestro Dios y quemar altares. ¿De qué ley está hablando? De la ley de Moisés. ¿Están conmigo? Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, no tienen nada que ver con los sacrificios, con el santuario, ni con el quemar incienso en el altar. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ya usted sin darse cuenta se ha hecho experto en este tema. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 19, que fue lo que leímos al principio. Miren esto. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Ahora la pregunta es, ¿de qué ley está hablando Pablo en Gálatas capítulo 3? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas ¿en dónde? En el libro de la ley. Le pregunto, ¿cuál es el libro de la ley? La ley de Moisés, la ley ceremonial. Segundo, que la Biblia, en los 10 mandamientos, no hablan de las maldiciones. Ahora, noten el contexto, el libro de la ley. La pregunta, ¿para qué entonces sirve la ley? Pregunta, ¿de qué ley están hablando? De la ley de Moisés. ¿Para qué sirve la ley? La pregunta. Ay, ay, ay. Fue añadida a causa o a resultado de ¿qué? De las transgresiones, de los pecados, hasta que viniese la simiente. ¿Entendieron? La ley de Moisés estaba en pie para mostrar cómo se iba a resolver el problema del pecado que se había acumulado. Esa ley de Moisés estaba ahí hasta que viniese la simiente. En otras palabras, ¿quién es la simiente, familia? Cristo. Cuando Él viene, ya la ley de Moisés pierde su validez, pierde su propósito. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés estaba para señalar cómo Dios iba a resolver el problema del pecado, y es Cristo quien iba a resolver el problema del pecado. ¿Están conmigo? Por eso la profecía que estudiamos ayer decía que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué a la mitad de la semana paró el sacrificio y la ofrenda en el santuario? ¿Por qué? Porque ¿a quién señalaba el sacrificio y la ofrenda?
Cristo, ¿están conmigo? Hoy en día yo me encuentro con algunos cristianos que me dijeron hace como el año pasado, yo creo, y me dijeron, mira Carlos, vente, vamos a sacrificar un cordero. Y yo, eran mesiánicos, y yo, a sacrificar un cordero. ¿Pero para qué? Sí, porque eso es lo que está en la ley de Moisés, eso es lo que está en el viejo pacto y vamos a recrearlo. Y yo le dije, espérate un momento, si tú vas a sacrificar un cordero, entonces ¿para qué Cristo murió? Y segundo, si tú estás sacrificando un cordero, un animal inocente nuevamente, tú me estás diciendo a mí que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Familia, esos viejos pactos, ya Cristo murió, Él era el cordero, Él era la ofrenda, Él era el sacerdote. Todo lo que se hacía en el viejo pacto, todo familia lo que se hacía en el santuario, los servicios, los muebles, el sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas de libación, que son ofrendas de comida y bebida, y la fiesta. Todo eso era sombra y figura, demostraciones de lo que iba a ser Cristo para salvar a la raza humana de sus pecados. ¿Están conmigo? Todo lo que se hacía en el santuario terrenal, todo eso señalaba a Jesucristo. Y Él era el que iba a resolver el problema del pecado, no un sacrificio de un animal. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me dicen amén? Familia, la cruz del Calvario es el fin del viejo pacto y es el comienzo del nuevo pacto. Es el fin de la fiesta, del sacerdocio, de los servicios, de los muebles y de todo eso. Todo señalaba a Cristo como la simiente, como el Mesías, como el Salvador. Y algunos cristianos me sacan el versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 14 para decirme, dicen que Cristo, anulando el acta de los decretas que había sido contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay algunos cristianos muy sinceros que me dicen, mira, este versículo dice que Cristo en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos, anuló la ley de Dios. Y yo le digo, bueno, definitivamente en la cruz del Calvario hubo una ley que fue anulada, hubo una ley que fue sustituida, hubo una ley que fue quitada, pero no eran los 10 mandamientos, sino era ¿cuál ley? La ley de Moisés, la ley ceremonial, la ley que tenía que ver con los sacrificios, que eran sombra y figuras del cumplimiento que iba a ser y se iba a ver en Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Y miren este versículo que también me utilizan a veces para tratar de justificar. Dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 15 y 16. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, pregunta, cuando se lee a Moisés, ¿de qué está hablando? De la ley ceremonial. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando cuando se conviertan al Señor o cuando acepten a Cristo Jesús como el Mesías, el velo el velo se quitará. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de que habían hay personas que querían seguir celebrando y participando del viejo pacto y de las leyes ceremoniales y de sacrificar y de todo eso. Y todo eso estaba en pie hasta que viniese Cristo. Le doy un ejemplo perfecto. Siempre me gusta este ejemplo porque es bastante fácil de entender. Mi esposa y yo llevamos ya 2 años y medio casados y el primer año y medio, usted sabe que ella es de Guatemala y pues nos casamos y tuvimos que esperar en lo que los papeles y todo el asunto salía. Durante ese año y medio yo seguía viajando y dando seminarios y pues ella se quedó en Guatemala. ¿Y qué pasaba? Que entonces yo tenía fotos de ella en el iPad, tenía fotos de ella en el teléfono, en la computadora, ¿verdad? Sombra y figura de mi esposa. ¿Y qué sucedía? Que yo venía y cuando hablaba con ella, cuando era, ay, mira mi esposa, qué linda, mírala en el televisor. Y yo, ¿verdad? Cuando yo quería verla, la buscaba y la veía así, ¿verdad? O la veía en Skype o algo así. Pero yo tenía la foto y yo la miraba y, ay, mira mi esposa, cuánto la extraño. Imagínense un día que yo estoy aquí contemplando la foto de mi esposa en el iPad y de momento toca la puerta. Y cuando yo llego a la puerta y abro la puerta, ahí está mi esposa. Y dice, mi amor, aquí estoy. Y yo, wow, te extrañé tanto. Y voy corriendo y agarro la foto y ay, mi amor, te extrañé tanto, cuánto te extrañé. Le hago una pregunta, ¿tiene sentido eso? ¿Por qué no tiene sentido? Porque llegó la verdad, amén. Llegó la que no es sombra y figura, llegó el cumplimiento de eso, amén. Familia, los judíos están todavía aferrándose a la foto.
están aferrándose al viejo pacto, y muchos cristianos también están agarrándose de lo viejo cuando Cristo le dijo a los judíos: mira, yo soy el cumplimiento del santuario, yo soy el cordero, yo soy el sacerdote, yo soy la ofrenda. ¿Y qué le dijeron los judíos? Nosotros no te queremos a ti, queremos seguir abrazando la foto. ¿Me están entendiendo, familia? Todo este asunto, familia, cae en el entender la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Yo les voy a prometer algo, ya ustedes están hechos unos expertos. Cuando salgamos de esta noche aquí, usted va a ser un experto o una experta en conocer la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Porque si usted entiende la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, usted no va a caer en este engaño sobre la ley de Dios siendo abolida. Ahora, yo tomé un curso una vez, era una semana nada más, sobre los dos pactos con este señor. Y este señor era brillante, era un señor que tenía como 5 doctorados, había escrito como 10 libros sobre la diferencia entre los dos pactos, pero no tenía el don de la enseñanza. Así que si usted le ha tocado entrar a un salón de clase con una persona súper inteligente, pero que no sabe enseñar, usted sabe que está en tremendo lío, ¿verdad? Y ese señor por una semana hablaba por un tubo y 7 llaves, como dicen en Puerto Rico. Y yo no entendía ni papa, porque era un lenguaje sofisticado, él no sabía, era una cosa. Ahora, en esa semana completa, algo aprendí, porque, o sea, pero al final de la semana yo le dije, no, yo le dije, Señor, tiene que haber una manera más fácil de poder explicar la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, porque este señor es muy inteligente, Señor, pero yo no entendí ni papa, entendí muy poco. Y yo era maestro de escuela elemental, y a los niños hay que darle las cosas en cucharitas, ¿verdad? Y yo decía, Señor, dámelo en cucharita, porque así yo no lo puedo entender. ¿Y sabe qué? El Señor me lo dio en cucharita, amén. El Señor me mostró a mí una manera de desglosar la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto de una manera tan sencilla y tan simple que yo le dije, gloria a Dios, amén. Ahora, esta tablita no es mi tablita, esta es la tablita del Espíritu Santo, amén, que Él me mostró a mí. Yo voy a compartir con ustedes la tablita, y la tablita se la voy a enviar a ustedes por correo electrónico para que usted lo tenga, para que usted también lo utilice, para que le enseñe a las personas que tienen esta confusión. ¿Cuántos dicen amén? Miren qué sencillo se explica la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Familia, el viejo pacto es temporario, el nuevo pacto es eterno. Vamos a empezar de abajo para arriba. El viejo pacto está basado en la ciudad de Jerusalén terrenal. El nuevo pacto está basado en la nueva Jerusalén celestial. El viejo pacto está basado en Israel y judíos literales, carnales, que nacieron. El nuevo pacto está basado en Israel y judíos espirituales que han renacido en el Espíritu Santo. El viejo pacto está basado en fiestas ceremoniales que eran profecías. El nuevo pacto está basado en el cumplimiento de esos eventos proféticos. Amén. El viejo pacto está basado en la intercesión, estaba en la intercesión de muchos sacerdotes imperfectos. El nuevo pacto está basado en la intercesión de un solo sacerdote perfecto, que ¿quién? Cristo Jesús. El nuevo viejo pacto está basado en el sacrificio y la sangre de animales, y esos sacrificios eran diarios y anuales. El nuevo pacto está basado en el sacrificio y la sangre de Cristo Jesús. Un solo sacrificio cubre todos los pecados del mundo. Amén. El viejo pacto está basado en los 10 mandamientos escritos en piedra. El nuevo pacto está basado en los 10 mandamientos escritos en la mente y el corazón del ser humano. Familia, para resumirlo de manera bien sencilla, el viejo pacto tiene todo que ver con el santuario terrenal y el nuevo pacto tiene que ver con el santuario celestial. ¿Están conmigo? Sencillo, fácil de digerir. Si usted quiere saber lo que es el viejo pacto, tiene que mirar el santuario terrenal y los ritos, las ceremonias, el sacerdote y todas las sombras y figuras que mostraba. Si usted quiere ver y entender el nuevo pacto, usted tiene que mirar ¿a dónde? A Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su cumplimiento en el santuario celestial. Porque dice Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del ¿qué? Ya no es la sangre de animales, sino el nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo Jesús, que es derramado por muchos para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y muchos cristianos dicen, Carlos, yo soy cristiano del nuevo pacto, tú estás bajo la ley, ¿verdad? Como que implicando como si eso fuera algo malo. Tú estás bajo la ley, yo soy cristiano del nuevo pacto. ¿Y sabe la pregunta que yo le hago a esas personas que me dicen eso muy inocentemente? La pregunta que le hago es esto: ¿y qué significa estar bajo la ley? Perdón,
Vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Qué significa ser cristiano del nuevo pacto? Le pregunto sinceramente a la persona, yo quiero que usted me enseñe un versículo en la Biblia donde dice qué es ser un cristiano del nuevo pacto. Y estas personas, cuando yo les hago esta pregunta, se les dificulta mucho. Y yo le digo, pero no se preocupe, que yo sé dónde hay un versículo que habla del nuevo pacto y lo que implica. ¿Saben dónde está? Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10. Dice aquí, y aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa? ¿Y cuál es el nuevo pacto? Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por. Nota que el nuevo pacto no anula ni invalida la ley de Dios, sino que en el nuevo pacto la ley de Dios, los 10 mandamientos, pasan de las tablas de piedra a la mente y al corazón del ser humano. Amén. Ahora, ¿qué significa eso? Porque nosotros sí tengo el corazón escrito en la mente y la ley. ¿Qué significa eso? Mire qué sencillo, se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué significa que en el nuevo pacto la ley de Dios está escrito en la mente y el corazón? Se lo voy a poner así. ¿Cuántos aquí son casados? Levante la mano. Ahora, piense que usted llegue a su casa esta noche y venga su esposo o su esposa y le diga, mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel es porque hay un mandamiento que dice no cometer adulterio. Como hay un mandamiento que dice no cometer adulterio, por eso es que yo te soy fiel. Si no fuera por ese mandamiento, yo andaría por ahí como chivo sin ley, en todas las esquinas buscando cuánta cosa. Pero no lo hago porque hay un mandamiento que dice no cometer adulterio, por eso es que yo te soy fiel. ¿Cuántos de ustedes les gustaría esa declaración de su esposo o su esposa? A nadie. Sí queremos que nuestros esposos y esposas sean obedientes a Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Que esa forma de obediencia es exterior. ¿Están conmigo? Ahora, cuando dice que Dios pasa la ley a las tablas del corazón y la mente, ¿qué significa eso? Vamos a poner otra situación. Su esposo o su esposa viene y le dice a usted esta noche, mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel es porque te amo. Usted se derrite como mantequilla en sartén caliente, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿Notan la diferencia? Uno es por amor, el otro es exterior. Cuando dice la Biblia que Dios escribe su ley en nuestra mente y nuestro corazón, es porque Él quiere que nuestra obediencia a su ley sea por amor y gratitud a lo que Él ha hecho por mí. Amén. Es el resultado o la consecuencia de ver a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que yo entonces digo, Señor, cuán grande es tu amor, cómo yo no servir a un Dios así. Es el resultado de la entrega de Cristo por nosotros. ¿Están conmigo? Sencillito y usted lo puede entender muy claramente. Ahora, dentro del cristianismo hay tanta confusión por el tema que estamos tocando, pero específicamente la confusión está en estos 5 libros. ¿Cuántos libros? 5. Mírelos aquí. El primer libro que trae confusión es el libro de Romanos. En el libro de Romanos, Pablo estaba bregando con una iglesia, la iglesia de Roma, que decía, nosotros somos salvos por las obras que hacemos. Y Pablo le dice en el libro de Romanos, mire, usted no es salvo por sus obras, usted es salvo por los méritos y las obras de Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Ellos lo tenían al revés, ellos pensaban que si ellos hacían esto y hacían lo otro, ellos iban a ganar el cielo. Y Pablo dice, no, usted va al cielo no por ninguna obra suya, sino por la obra de Cristo Jesús. ¿Están conmigo? El libro de Santiago completamente al revés. Le hago una pregunta, ¿hay cristianos hoy en día que piensan que van a llegar al cielo por las muchas cosas buenas que hacen? Sí, lamento decirle que eso no va a llevar a nadie al cielo. Amén. Las obras son el resultado del perdón de los pecados. El libro de Santiago completamente al revés. Santiago está bregando con una iglesia. ¿Qué decían en la iglesia durante el tiempo de Santiago? Nosotros somos salvos por la fe y las obras no importan, ya no importa, y seguían como si nada. ¿Y qué le dice Santiago? Usted es salvo por la fe, es cierto, pero ¿cuál es la evidencia de esa fe? Tus obras. Amén. Y por eso él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio o a través de mis obras. Familia, escúcheme bien, la fe es la raíz de la salvación y las obras son los frutos de esa salvación. ¿Están conmigo?
Esos son dos. Pregunta, hay cristianos hoy en día que dicen, ay, yo vine y declaré que soy cristiano y que le di mi vida al Señor y sigo viviendo por ahí como chivo sin ley. ¿Hay cristianos que andan así? Sí, claro que sí. Y tú los ves que viven como tremendos sinvergüenza, peor que antes. Y tú, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está la evidencia de que Cristo vive en ti? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación de tu vida? Tú sigues igualito y peor. ¿Me están entendiendo? El libro de Gálatas y Colosenses, ¿qué sucede aquí? Fascinante. En estos dos libros, mira lo que pasaba. En el libro de Gálatas y Colosenses, Pablo está bregando con los judíos cristianos. ¿Y qué pasaba? Que los judíos convertidos al cristianismo querían obligar a los gentiles convertidos al cristianismo a guardar la ley de Moisés. Y le decían, como leímos en Hechos capítulo 15, le decían, ustedes se tienen que circuncidar para salvarse. Y Pablo, ¿qué le dice? No. Si ustedes quieren seguir en las leyes de Moisés, si ustedes quieren seguir practicando las leyes ceremoniales, háganlo. Pero no le digan a los gentiles convertidos al cristianismo que eso es la base de la salvación, porque la base de la salvación es la fe en Cristo Jesús. ¿Están conmigo, familia? ¿Cuántos dicen amén? Esto es sencillo. Lo que pasa es que hay que sentarse con amor y estudiar y dejar que el Espíritu te dirija. El último libro, que es el problema principal, es el libro de Hebreos. Pregunta, ¿para quién fue que Pablo escribió el libro de los Hebreos? ¿Para quién? Para los hebreos. ¿Y qué hace Pablo en el libro de los Hebreos? Pablo usa el santuario terrenal y sus servicios para mostrarles el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Amén. Pablo agarra lo que el judío conoce, que es el santuario, y todo lo que se aferraba, y le decía, mira, todo eso es señal del cumplimiento en Jesucristo como Mesías, como sacerdote. ¿Están conmigo? Y ahí está todo el asunto, familia. Ahí es donde se vuelve toda esta cosa y donde hay tanta confusión. Pero si usted se pone a estudiar bien, usted se da cuenta que no hay ninguna confusión. Esto es más claro que el agua. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si quizá usted está sentado ahí o quizá usted está viendo por la televisión y usted está sentado y todavía tiene algunas preguntas o algunas objeciones. Yo voy a tratar en estos minutos que nos quedan de cubrir algunas de esas objeciones. No me da tiempo a cubrirlas todas, pero en las notas y en los estudios que voy a enviar por correo, usted los va a tener todo. ¿Por qué yo quiero que usted lo tenga? Porque usted tiene que estudiar y prepararse y afilarse para que cuando venga una persona a tratar de confundirlo, usted está bien cimentado en su fe. Y segundo, para usted sacar a esa persona que está en confusión, fuera de esa confusión de que la ley de Dios de alguna manera está abolida. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Este es asunto de prepararnos, capacitarnos y después salir a hacer el trabajo. Ahora, familia, voy a cubrir algunas de estas objeciones. Una de las objeciones más comunes que me encuentro cuando hablo de la ley de Dios es que la gente viene y me dice, ay, Carlos, yo no sé que tú estás hablando de los 10 mandamientos. Si ya eso está pasado, Cristo dejó 2 nuevos mandamientos y esos son los que mandan. ¿Cuáles son esos 2? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Carlos, Jesús estableció esos 2 mandamientos nuevos. Ya los 10 mandamientos ya no, ahora esos son ama a tu prójimo y ama a Dios. A mí me encanta cuando me dicen esto. ¿Por qué? Porque se convierte en un estudio bíblico. Y yo le digo, ven acá, una pregunta, 2 preguntitas. La primera pregunta, ¿ese asunto de amar a Dios y de amar al prójimo fue algo que Cristo se inventó? ¿Fue algo nuevo que Cristo se sacó? No, familia, si usted nota algo de Jesucristo, todo lo que Jesús decía lo citaba porque ya estaba escrito. Amén. Míralo aquí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus. Quinto libro de la Biblia. Ya eso estaba establecido. ¿Y el prójimo? ¿Será que también aparece? Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a. Así que eso que dijo Jesucristo no es nada nuevo, ya eso estaba escrito. Ahora viene la segunda pregunta, que es más interesante. Y le hago, ¿y cómo tú amas a Dios? ¿Y cómo tú amas a tu prójimo? Ahí es donde vienen los 10 mandamientos, amén. Pregunten, ¿cuántas tablas fue escrita los 10 mandamientos? En 2. ¿Por qué en 2? Fue que cuando Dios estaba escribiendo los mandamientos se quedó sin espacio y le dijo, mira, dame otra tabla porque me quedé sin espacio. Eso fue. ¿Por qué 2 tablas? Bien sencillo. La primera tabla tiene que ver con nuestra relación hacia Dios. La segunda tabla tiene que ver con mi relación con el prójimo. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos tienen que ver cómo tú amas a Dios. La segunda tabla o los otros 6 mandamientos tienen que ver con cómo yo amo al
prójimo. Así que si usted quiere decir, yo solamente tengo que amar a Dios y amar al prójimo, pues usted tiene que ir a los 10 mandamientos, porque ahí están los detalles de cómo se ama a Dios y cómo se ama al prójimo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora, eso sonará muy bonito. Y tú dices, eso tú lo dices tú porque tú lo estás diciendo muy bonito y porque tú hablas rápido, porque tú sabes la Biblia. Pero enséñame en la Biblia dónde está. Mire, familia, yo no me puedo inventar nada aquí. Porque la Biblia dice que hay una maldición para el que se atreve a añadir o a quitar lo que está escrito aquí. Si yo lo dije, familia, es porque aquí está. ¿Quieren verlo? Se lo voy a mostrar. Miren aquí Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Pablo dice, no debas a nadie nada, sino ámense unos a otros. Pregunta, ¿qué tabla es la que habla de amarnos unos a otros? La segunda tabla. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Segunda tabla, ¿verdad que sí? Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti. ¿Cuántos dicen amén? Eso yo no me lo inventé, eso lo aprendí de Pablo. Pablo mismo dice que la manera como tú amas a tu prójimo es que es no matándolo, no robándole, no mintiéndole, no codiciando. Están conmigo. Y mira cómo termina. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es, si usted quiere saber lo que es amar, bíblicamente y divinamente amar, usted tiene que ir a los 10 mandamientos. Amén. Porque ahí está expresado cómo es que se ama a Dios y cómo es que se ama al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Tuve también una vez que yo era maestro en la ciudad de Nueva York, y yo era maestro y teníamos grupos de estudio en la hora de almuerzo con otras maestras. Y nos reunimos con las maestras y una vez estábamos hablando sobre este tema porque vino el tema y vino una maestra que estaba muy molesta conmigo y me dijo, no, Mr. Muñoz, tú estás muy equivocado. Tú estás diciendo que hay que guardar la ley, eso ya está pasado. Y bueno, explícame. Y me dice, no, mira, como yo conozco a Cristo y como yo estoy en Cristo, yo estoy guardando la ley de Dios, porque Cristo no pecó. En otras palabras, Cristo no violó los 10 mandamientos, y como Él no lo violó y yo estoy en Él, yo lo conozco a Él. La frase que ella utilizó en inglés fue I abide in Christ. Entonces yo estoy cumpliendo la ley. Astuta como la serpiente. Porque por un segundo yo dije, oye, eso suena bonito. Como yo conozco a Cristo y Él guardó la ley, pues yo la guardo perfectamente y no me tengo que olvidar de eso. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo tiene algo interesante, que es que te trae versículos a la mente. Y en ese momento el Espíritu Santo me trajo un versículo a la mente. Yo le dije a la maestra, no voy a decir el nombre, lo que usted dice es muy interesante, pero yo tengo un versiculito aquí que quiero compartir contigo, que lo escribió el apóstol Juan. ¿Saben quién es el apóstol Juan? El apóstol amado. El único que estaba con Cristo en la cruz, el que Cristo más amó, el más íntimo, era el apóstol Juan. Él escribió, además del Apocalipsis, él escribió 3 epístolas 60 años después de la muerte de Cristo. En otras palabras, Cristo había muerto hace 60 años. Cuando él le escribe, hubiera sido un momento perfecto para decir, mira, Cristo murió, olvídate de la ley. Pero mira lo que dice el apóstol Juan, 60 años después de la muerte de Cristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y los ojos de esa señora se pusieron como pescado en freezer. Y yo le dije a esa señora, mire, yo le respeto a usted. Usted es una mujer de Dios. Yo sé que usted es una mujer de Dios. Y yo la respeto porque yo sé que usted ama al Señor. Pero en este asunto de la ley, tú me estás diciendo a mí que porque estás en Cristo estás guardando la ley. Pero el apóstol Juan me dijo a mí que la evidencia de que yo conozco a Cristo es si guardo la ley de Dios. Y yo le dije a la pregunta a ella, ¿a quién tú quieres que yo le crea? ¿A ti o a Juan? Para mí es fácil la contestación. Eso fue hace como 6 años atrás, todavía estoy esperando la respuesta. Nunca me la dio. ¿Saben por qué? Porque es que no puedes salirte de ahí. ¿Están conmigo?
Es tan obvio, es tan básico, familia. ¿Están conmigo? Y muchos dicen, oh, la ley era para los judíos. Los judíos estaban bajo la ley, pero nosotros estamos bajo la gracia. Y yo, ¿cómo es? Sí, los judíos estaban para la ley. Antes de Cristo la salvación era por obediencia, pero ahora la salvación es por gracia, y antes la salvación era por obediencia a la ley. Y yo les dije, eso es tremendo disparate. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios se mostró desde Génesis capítulo 3. Amén. Y la Biblia dice que Abraham vivía por fe. Amén. Familia, la salvación nunca ha sido por la desobediencia a la ley. La salvación siempre ha sido por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Y le hago la pregunta, ¿dónde en la Biblia dice que la gracia y la misericordia de Dios nos concede libertad para transgredir, violar o desobedecer su santa ley moral, los 10 mandamientos? Por favor, le digo, enséñame dónde ahí dice que porque yo soy salvo por la gracia, que yo puedo transgredir la ley de Dios. No existe un versículo. No existe, familia. Amén. Porque la gracia y la ley van juntas. Son como la mantequilla y el pan, como el arroz y habichuelas o frijoles, como le dicen ustedes, ¿verdad? ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que nosotros entraremos al reino de Dios abiertamente desobedeciendo o en rebelión a su ley? ¿Usted cree que nosotros en rebeldía a la ley de Dios vamos a entrar al reino de los cielos cuando Satanás fue echado por desobedecer? Le pregunto, ¿usted cree? Números capítulo 15, versículo 30 al 31. Mas la persona que pecare ¿con qué? Con soberbia, con rebeldía. Al Señor ultraja, y tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto que despreció, ¿qué cosa? La palabra del Señor, y menospreció, ¿qué? Sus mandamientos. Enteramente será cortada tal persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Están conmigo? La Biblia es bien claro, familia. Cuando tú vienes a la verdad y tú ves lo que Dios te dice, tienes 2 opciones: o honrarme, respetarme, obedecerme, o seguir viviendo tu propio camino. Y hay personas que dicen que se puede seguir viviendo así como si nada. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que después de Adán y Eva haber pecado y desobedecido a Dios y ver los resultados de su pecado, usted cree que ellos le dieron ganas de volver a desobedecer a Dios? Jamás en la vida, después de lo que vieron, lo que pasó. No solamente tuvieron que matar a ese animal, sino vieron lo que pasó en la relación con ellos, y encima de eso vieron a su hijo matar a su propio hijo. ¿Usted cree que ellos tenían ganas de seguir desobedeciendo a Dios? Jamás en la vida, familia. Jamás en la vida. Y la gente dice, no, porque la cruz del Calvario. Eso es lo que tú estás predicando, Carlos, es legalismo. Escúcheme bien. Legalismo es usted creer que por usted obedecer la ley de Dios, obedecer la palabra de Dios, usted se va a ganar el cielo. Eso es legalismo. Yo no estoy diciendo que yo guardo la ley de Dios para ser salvo. Escúcheme bien. La razón por la cual yo guardo los mandamientos de Dios no es para ser salvo, sino la razón que yo guardo los mandamientos es porque yo soy perdonado y salvo en la sangre de Cristo. Mi obediencia es el resultado a lo que Dios hizo por mí con su Hijo en la cruz del Calvario. Es en gratitud, es en amor y es en honor a lo que Cristo hizo que yo obedezco su palabra, hablando específicamente de sus 10 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Gloria a Dios. Así que cuando dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, teme a Dios. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios quiere que usted le tenga miedo? ¿Usted quiere que sus hijos le tengan miedo? No. ¿Qué es lo que ustedes quieren que sus hijos hagan? Los respeten y los honren. Cuando Dios dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, en el primer ángel, teme a Dios, lo que está diciendo es que hónrame, obedéceme. Míralo aquí. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 y 18. El 18 no lo incluí, perdón, pero el 4. Mire lo que dice aquí. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él, ¿qué cosa? Temerán y guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, y a Él servirán y a Él seguirán. ¿Sabe lo que está haciendo Moisés cuando escribió eso? Cuando escribió lo que Dios le dijo, está repitiendo lo mismo de manera diferente. Familia, andar con Dios es temer a Dios, es guardar sus mandamientos, es escuchar su voz, es servirle y es que seguirle. ¿Están conmigo? Así que cuando dice teme a Dios, es que lo honremos porque Él lo ha dado todo y nos ha dado el camino para volver a vivir en su presencia, para volver
a estar nuevamente cara a cara y vivir en la gloria de Dios. Amén. Es a causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros que nosotros venimos y le obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? La ley te envía a Cristo, porque la ley te señala el pecado y la paga del pecado es la muerte. Y esa solución está en la cruz del Calvario. Y cuando vas a Cristo, Cristo te envía a la ley. Amén. Porque la ley tiene dos caras. La primera cara de la ley te condena. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Bajo la ley significa que tú estás condenado bajo la ley. Pero Romanos capítulo 8 versículo 1 dice que nadie está bajo condenación en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la muerte por el pecado. Pero esa misma ley, ahora cuando tú la miras, ahora te enseña la justicia y las cosas buenas. Amén. Si tú entras a un lugar y dice guardar, no hablar, ¿qué te está diciendo, familia? ¿Qué te está diciendo? ¿Te está diciendo que hablar qué? No es bueno, entonces ¿se queda qué? Callado. Si usted va a un lugar y dice, en una escuela y dice, no correr, ¿qué te está diciendo? Camina. ¿Están conmigo? Cuando Dios dice no hagas esto, Dios te lo está diciendo porque te ama, para protegerte, para cuidarnos. ¿Están conmigo? Miren aquí. Los 10 mandamientos son 10 principios y promesas eternos que reflejan la santidad y la pureza de Dios. Fueron establecidos por Dios para la felicidad de sus seres creados. Dios no solo se entristece porque lo desobedeces, que es el pecado, sino que Dios se entristece aún más porque Él sabe que el pecado te lleva a la infelicidad, al dolor, la depresión, el fracaso y eventualmente ¿qué? A la muerte eterna. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿Apocalipsis habla de los eventos del tiempo del fin? ¿En Apocalipsis nos habla de los 10 mandamientos? Pregunta, ¿nos habla o no nos habla de los 10 mandamientos? Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y guardan la fe de Jesús. Dice que los que van a perseverar en el final son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, el dragón o nuestro enemigo, dice el Apocalipsis, que utiliza ¿a quién? A la bestia. Míralo aquí, Apocalipsis 13:2. El dragón, ¿quién es el dragón? China. ¿El dragón es quién? El diablo. Recuerden que la Biblia es la que se interpreta sola. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Están conmigo? Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo usa el diablo a la bestia de Apocalipsis? La bestia hablará palabras contra el Altísimo y pensará en hacer ¿qué? En cambiar los tiempos y la... Si usted ve que hay una guerra en contra de la ley de Dios, esa guerra la empezó el diablo. Porque él está utilizando a la bestia de Apocalipsis para tratar de cambiar la santa ley de Dios. ¿Y a quién usa la bestia para tratar de cambiar y transgredir la ley de Dios? A la ramera llamada Babilonia. ¿Están conmigo? ¿Contra quién es la guerra? Sencillo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. El remanente es la iglesia, la simiente es Cristo. El diablo está enfurecido y le hace la guerra a la iglesia, que son ¿quiénes? Los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? El testimonio de Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Familia, esta es la guerra final, este es el Armagedón. El diablo le está haciendo la guerra a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. ¿Están conmigo? Así que si usted quiere honrar a Dios, guarda sus mandamientos. Si usted quiere deshonrar a Dios, olvídate de los mandamientos de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, para terminar, quizá usted está sentado ahí y me está diciendo, Carlos, yo no puedo guardar los mandamientos de Dios. Y quiero que sepas algo antes de que te vayas esta noche. Es verdad, nosotros no podemos guardar la ley de Dios. ¿Usted lo sabe? Es imposible para nosotros guardar la ley de Dios. Mira, lo dice aquí Romanos 8, 7 al 9. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Por qué nuestra mente está en enemistad contra Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar. Familia, en mi naturaleza carnal, yo no puedo guardar la ley de Dios. Me es imposible. Pero dice Filipenses capítulo 2 versículo 13 que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios
por medio de su Santo Espíritu, nos da el poder para guardar sus mandamientos. Amén. Porque Dios no nos va a pedir nada que nos haga daño, ni nada que nos haga mal. Y si Dios te pide a ti algo, Dios te va a dar la fuerza para que tú puedas obedecerlo. Amén. Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Y Filipenses 4:13, en su contexto, ¿qué dice? Algunas cosas las puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Familia, termino con esta historia. Era un día allá en los años cuando la esclavitud era legal en Estados Unidos. Y esta historia dice que este dueño de hacienda o este dueño de finca fue a una venta de esclavos. Y cuando él llegó, él vio que estaba la venta lleno de esclavos, pero había un esclavo que era el doble de alto, el doble de fuerte que todos los demás esclavos que estaban ahí. Y interesantemente, ese era el esclavo más barato. Estaba a mitad de precio de todos los demás. El dueño de la hacienda le preguntó: ven acá, ¿por qué ese esclavo que es más grande y más fuerte que todos los demás esclavos, por qué ese está a mitad de precio? Y el vendedor de los esclavos le dijo: lo que pasa es que ese no trabaja. Lo he vendido 2 veces y me lo devuelven cada vez. No levanto un solo dedo. Entonces le dijo: mira, es más, te lo voy a dar con otro 50% de descuento encima. Y si no te trabaja, no me lo traigas para atrás. Mejor mátalo, pero no me lo devuelvas más. Él lo montó, se llevó el esclavo en el camino, en el carruaje. Todo el camino, el esclavo iba como una cotorra, como un loro, como usted le quiera decir. Diciéndole: yo no voy a trabajar, yo no voy a levantar un solo dedo. Yo nunca en mi vida voy a levantar un dedo por nadie. Mejor mátame, mejor pégame un tiro, mejor déjame ahí que me coman los cocodrilos, pero nunca voy a levantar un dedo para nadie. Todo el camino como una cotorra. Cuando llegaron a la hacienda, el dueño de la hacienda lo bajó. Y lo primero que le dijo: quítale las cadenas. El esclavo, sorprendido, vio que le quitaron las cadenas. Y el dueño de la hacienda le dijo: yo te compré con un propósito. Y el propósito por el cual yo te compré fue porque yo quería liberarte. En este momento tú eres libre. Ahora, tú tienes 2 opciones. Hay 2 caminos. Este camino que tú ves por aquí, como lo puedes ver, es tenebroso, es oscuro. Tú no sabes lo que te va a pasar. Por lo más seguro te vas a ir por ahí. Lo más seguro, si no te mata un animal salvaje, te van a encontrar y te van a matar. Pero tú eres libre para escoger ese camino. Si tú te quieres ir por ahí, vete. Pero este otro camino que tú ves aquí lleva a mi hacienda, lleva a mi mansión. Y en mi mansión yo tengo otros siervos que viven conmigo y viven en mi casa y comen conmigo. Y los hijos de mis siervos van a la escuela con mis hijos y somos una gran familia. Tú eres libre. Tú te puedes ir por ahí si tú quieres y te puedes ir sin saber el rumbo. Eres libre. O puedes venir aquí y vivir conmigo en mi mansión, en mi hacienda, como parte de mi familia. Y es más, yo voy a mandar a buscar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, donde quiera que se encuentren. Y yo voy a hacer que vengan aquí y que ellos vivan con nosotros también en esta hacienda juntos todos. Y le dijo: la decisión es tuya. Y aquel siervo, aquel esclavo que nunca levantó un solo dedo para nadie en su vida, ¿saben lo que hizo? Puso sus rodillas en el piso y le dijo: mi amo, aquí estoy. ¿En dónde tú quieres que yo empiece a trabajar? ¿Me están entendiendo? ¿Cuál fue la diferencia? El amor. Ese esclavo vio que su libertad fue pagado y vio la oportunidad que le estaba dando, familia. Y él dijo: ¿cómo yo no servir a un amo así? ¿Cómo yo no servir a una persona que me ha dado tanto y que me quiere dar tanto? Familia, cuando usted mira la cruz del Calvario, es lo mismo. Cuando usted mira esa entrega y lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo lo dio, lo mejor lo dio el cielo. Cristo se entregó todo. ¿Cómo nosotros no obedecerlo? ¿Cómo nosotros no decirle: aquí estoy? Porque escúcheme bien, la Biblia dice que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. La mayoría de los cristianos no tienen ningún problema con llamarle Salvador, pero usted le tiene que llamar también, ¿qué cosa? Señor. ¿Y qué implica Señor? Mi dueño, mi amo, a quien yo le obedezco y a quien yo le debo lealtad. Amén. ¿Y qué Cristo nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15? Si me amas, guarda mis mandamientos. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que quiere decir: Cristo, gracias,
por todo lo que has hecho por mí y todavía falta lo mejor. Y a resultado de eso que tú has hecho por mí, por amor y gratitud, yo te amo y yo quiero guardar tus mandamientos. ¿Hay alguien esta noche que quiere decir, yo quiero guardar los mandamientos? Pónganse en pie, pónganse en pie los que quieran decirle al Señor gracias. Gracias por haber entregado tu vida. Gracias por haber dado todo por nosotros. Y a causa del resultado de ese amor, el resultado de esa entrega, el resultado de esa manifestación de amor tan grande, yo quiero servirte, yo quiero que tú te conviertas no solamente en mi Salvador, sino que yo quiero que tú seas también mi Señor, mi dueño y mi amo. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Es lindo o no es lindo esto? Así cualquiera, ¿verdad? Sigue al Señor. Familia, mañana a las 7:15 servicio canto, 7:30 el Tribunal Supremo en el lugar santísimo. Mañana vamos a hacer una introducción al tema del juicio según otra profecía de tiempo, así que los esperamos mañana. Como ustedes vieron, nosotros los hispanos llegamos tarde, nosotros aquí empezamos a la hora que estén o no estén, ¿están conmigo? Así que apúrese esos pasitos para que vengan, para que podamos estudiar, para que podamos empezar a tiempo y para que podamos aprender. ¿Cuántos dicen amén? No olviden su estudio, si lo trajeron o si lo recibieron, por favor, sigan trayéndolo, ahí lo tienen. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una promesa que nunca quiero que olvides. Por eso te damos los estudios, por eso te envío mis notas. Porque hay veces que llegamos, estamos cansados, se entra por un oído, sale por el otro, el sueño, el cansancio. Pero hay una promesa que nunca quiero que olvides. Y es la promesa que Cristo tiene para ti en Isaías capítulo 41, versículo 10. ¿Y cómo dice esa promesa, familia? Léalo conmigo. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Quién está a la diestra de la justicia del Padre? ¿Quién es el que te sostiene? ¿Quién es el que pelea por ti? ¿Quién es el que te promete siempre ayudarte y siempre estar contigo en todas tus peleas y tus batallas? Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque en esta noche hemos estudiado un tema muy importante. Un tema que lamentablemente también es controversial en el cristianismo y tiene que ver con tu santa ley. Hoy, Padre, hemos visto por qué hay tanta confusión y por qué hay cristianos sinceros que creen que la ley ha sido abolida, que ha sido puesta a un lado. Y hemos visto porque no han entendido, no han comprendido, no han estudiado profundamente el asunto y la diferencia entre tu santa ley moral y la ley ceremonial o la ley de Moisés. Gracias porque en esta noche nos has aclarado. Gracias porque tú siempre quieres darle luz. Gracias porque las sendas tuyas siguen en aumento siempre. Y siempre quieres que entendamos mejor la verdad para que podamos vivir de acuerdo a esa verdad, Padre. Bendícenos, Padre, ayúdanos a ser siervos fieles. Y que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese deseo de honrarte y servirte cada día. Y de vivir temerosos de tu amor y de tu justicia. Gracias por esta bendición, Padre. Llévanos con cuidado y tráenos mañana de regreso para que podamos seguir gozando y disfrutándonos del estudio del libro de Apocalipsis. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, familia. Nos vemos mañana. Con esta noche de campaña aquí en la iglesia adventista de Kingwood y queremos agradecerle a cada uno de nuestros amigos y hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros durante esta transmisión. Muchas gracias por su fiel sintonía, muchas gracias por cada uno de los mensajes que también nos dejaron en los comentarios. Me gustaría mencionar algunos nombres de algunos hermanos que estuvieron comentando en nuestra transmisión. Fernanda Aponte, muchas gracias. Saúl Silva, muchas gracias, hermano. Santiago Miranda también nos deja su correo. Ahí le vamos a hacer llegar a los documentos, la documentación para que usted también pueda estar estudiando estos temas que se están dando aquí en la iglesia adventista de Kingwood. A José Isa también le haremos llegar esa información, a Marlon Rivera, a María Gutiérrez, a José Valdés, Marlon Rivera de nuevo, Noel González. Muchas gracias por su fiel sintonía y muchas gracias porque nos hace muy feliz también poder saber de que hay muchos hermanos, hay una gran comunidad de adventistas que están dispuestos a compartir este mensaje. Hemos visto también de que en noches anteriores hemos tenido hermanos de México. Muchas gracias también a cada uno de ellos que están sintonizando aquí en esta campaña que se está llevando con el pastor Carlos Muñoz. El día de mañana, el título del tema es Apocalipsis revela la verdadera adoración.
hemos visto temas fabulosos durante esta semana y estamos seguros de que también vamos a seguir viendo esto durante esta semana que nos queda y la siguiente semana. También para recordarles que si usted le gustaría adquirir esa documentación, le gustaría adquirir todo este estudio, como el pastor lo mencionaba durante su tema, usted puede también dejar como un comentario, poder dejar su correo electrónico, o si prefiere que sea un poco más privado, puede también mandárnoslos privadamente y nosotros le haremos llegar vamos a hacerle llegar ese correo hacia el pastor para que él también pueda mandarles ese gran estudio y para que usted también sea bendecido de lo que está ocurriendo en cada uno de estos temas y no solo quede como una prédica, sino que quede como algo que usted pueda seguir estudiando y seguir descubriendo nuevas cosas acerca de esta profecía. De esta manera también nos gustaría darle las gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonían por Radio Olam y Radio Proclamar en Houston y en Austin. Muchas gracias a la gran audiencia que tenemos por medio de radio también. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Muchas gracias por acompañarnos durante esta semana. Y recordarles, si a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, te gustaron estos mensajes y te gustaría saber un poco más, te invitamos a que nos hagas saber tu información para poder hacértelo llegar, o si sientes y piensas que estos mensajes son importantes para que muchas personas que están allá afuera puedan saberlo, también puedes compartir este video. Puedes compartir estos mensajes para que muchas personas también puedan llegar a saber en qué tiempo en verdad estamos viviendo en la profecía. De la misma manera, si tú te perdiste alguno de los temas durante estas noches que estuvimos transmitiendo, también puedes ir a nuestra cuenta de YouTube, así como lo encontraste aquí en Facebook, Conexión Juvenil TV. Puedes ir a YouTube y poner Conexión Juvenil TV y vas a encontrar nuestra página de YouTube también, y ahí vas a poder encontrar cada uno de los temas durante estas noches, y hay una gran variedad, no solo hay profecía, hay diferentes temas de salud para los niños, diferentes campañas, entrevistas con diferentes pastores también, y por la cual ellos nos muestran por qué han decidido servir a Cristo. Así es de que hay una gran variedad también en nuestra página de YouTube para que tú puedas ir a revisar y puedas regocijarte y puedas crecer espiritualmente, y ese es el propósito, conocer y acercarnos cada día más a Cristo Jesús. Así es de que de esta manera estamos culminando. Muchas gracias por tu fiel sintonía y esperamos de que el día de mañana a partir de las 7:30 a la transmisión en vivo y a las 7:15 aquí en la Iglesia Adventista de Kingwood nos puedas acompañar y juntos poder ser parte de esta experiencia única en la Iglesia Adventista de Kingwood. Así es de que de esta manera me despido. Mi nombre es Stuart Guinea y muchas gracias.